Vamos a ir al Salmo 127. Es un salmo que todos conocemos. ¿Alguna vez hemos oído? Si me pueden pasar un poquito de agua, por favor. Gracias. ¿Sí estamos ahí? Bueno, dice, vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana yo me pongo delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú seas hablando a tus hijos. Amén. Vale, que tu palabra sea fluyendo, Señor, que tu palabra, Dios, sea de bendición a cada uno de ellos. Que, Padre, tú hables a nuestros corazones. Como espada de doble filo, Señor, penetra hasta lo más profundo de nosotros y haga aquello para la cual tú lo has enviado. Prospérala, Señor, y que dé fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Que, Señor, esto que hablemos hoy, Dios, transforme nuestras vidas de una manera particular, de conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, yo bendigo a tu congregación, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Padre. Quita, Señor, todo estorbo, Señor, quita todo pensamiento contrario, todo aquello que venga, Señor, a levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Padre, todo aquello, Señor, que quiera venir, Dios, a especular, Señor, tú seas, Señor, tomándolo a tus pies y poniéndolo a tus pies. Rey, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Entonces, Salmo 127. Voy a estar trabajando con dos versiones. Justamente ayer en la tarde estaba yo estudiando la palabra y aquí un varón se acercó y empezamos a platicar. Y estaba yo estudiando precisamente este salmo y voy a trabajar con la versión Reina Valera y voy a trabajar con otra versión que se llama versión Peshitta. Entonces, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? ¿Así dice sus Biblias? 127.1. Dice otra versión: si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. ¿Alguien tendrá una versión diferente? De nada sirve que se esfuercen los que construyen. Ok. En vano, dicen estas versiones, en aquella dice de balde. Obviamente no estamos hablando de una construcción física. ¿Sí? Obviamente para levantar un muro hay que esforzarse, hay que trabajar. Hay que poner un nivel, ¿verdad? Y hay que empezar a poner todos los materiales, el plomo para que quede bien. Y eso requiere un esfuerzo. Pero aquí a lo que se refiere el Señor es a nuestra casa. Primeramente nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros no nos esforzamos, ¿verdad?, por trabajar para nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros no salimos desde muy temprano tal vez para trabajar y chambeamos duro? Casi desde que sale el sol hasta que se mete, con tal de poder tener algo para nuestra familia, para nuestro hogar. Mas sin embargo la palabra de Dios dice, de embalde lo hacen si no está Dios construyendo la casa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios construye una casa? ¿Cómo Dios edifica un hogar? Bueno, pues primeramente, para que Dios pueda edificar una casa, necesita Dios habitar en la casa. Necesita Dios estar en ese lugar. Si Dios no está en ese lugar, pues no puede Él hacer nada, porque Dios es muy respetuoso. Dios es un caballero y no se va a meter a un lugar donde no ha sido invitado, donde no ha recibido. El mismo Jesús dijo que a sus discípulos que cuando fueran a llevar la palabra, dice, ustedes lleguen y digan paz. Pero si la gente que estuviera ahí no recibiera esa paz, dicen, sacúdense los pies, tomen su paz y váyanse. Y ese polvo que ustedes se sacuden será testimonio
de que no quisieron nada con el Señor. Pero entonces lo primero para que Dios edifique una casa es que Dios habite en esa casa. Así es. Que nosotros traigamos la presencia de Dios a nuestras casas. Decía el hermano Ángel, si no me recuerdo, el día del seminario, estar en la presencia de Dios no es venir a la iglesia. La presencia de Dios no es estar en la iglesia, estar en estos entre cuatro paredes. La presencia de Dios es traer el favor, la gracia, el bien de Dios a nuestras vidas. De continuo. Las semanas pasadas hablábamos de que Dios no se duerme, dice que Dios nos guarda de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que Él está con nosotros todo el tiempo. Desde que amanece hasta que anochece, durante nuestro andar, y después, cuando estamos descansando, dice la palabra que así mismo Él está con nosotros. Aleluya. Dice, en paz yo me acosté y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Entonces, cuando la presencia de Dios está en mi vida, Él habita en mi vida. Entonces, lo primero que yo necesito para edificar un hogar, o para que Dios edifique una casa firme, es que Él esté ahí. Es lo primero. Necesitamos que Dios habite en nuestro hogar. De en balde nosotros nos mataríamos desde la mañana hasta el anochecer trabajando si Él no está a cargo de nuestra casa. ¿Quién está cuidando nuestra casa? ¿Quién está cuidando a nuestros hijos? ¿Quién está proveyendo todo lo demás? Nada más nos desgastaríamos, ¿verdad? Andaríamos de aquí para allá, ciertamente esforzándonos, y tal vez llegaríamos a la noche muy cansados, dormiríamos y el otro día otra vez, pero simplemente estamos viviendo por vivir, pero no estamos siendo consolidados, no estamos siendo edificados, no estamos siendo fortalecidos. Ahora, ¿por qué habla de una edificación? No es lo mismo hacer una casa de material que simplemente levantar, ¿verdad? Tal vez unos palitos y agarrar y ponerle un forro y digo, ya ahí tengo mi casa. Para que la casa sea firme, para que la casa sea fortaleza y permanezca, necesitamos esforzarnos. Me recuerdo de la parábola que le habla a Jesús y habla acerca del hombre sabio y el necio. El sabio dice que vino, edificó sobre una roca, ¿sí? Buscó una piedra donde construir, y a pesar de ser una roca, pues ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo que romper para hacer un cimiento, ¿verdad? Tuvo que escarbar. Y de ahí empezó a levantar y a edificar y a edificar y a edificar y a construir hasta que terminó su casa. Y dice la palabra que vino el viento, vino la lluvia y la casa permaneció. No se fue. ¿Por qué? Porque estaba firme sobre la roca. Dice también la parábola que el hombre necio buscó en la playa. Como era arenita, pues era bien fácil levantar y meter unos palos. Pues aquí está fácil. Meto unos postes y ahí, pues a ver, con unas hojitas de palma lo forramos y le ponemos. Y aquí levantamos otros postes y le echamos palmitas encima y ya tengo un techo. Y se echó a dormir. Pero ¿qué dice la palabra? Que vino el viento, vino la lluvia y la tiró. ¿Por qué? Primeramente no tenía un piso firme. No tenía algo que lo mantuviera ahí firme para que resistiera todas las inclemencias. Y los materiales no eran los materiales adecuados.
¿no? Agarró de lo que encontró y aquí rápido hacemos una casa. La palabra nos dice, en este caso, dice, si Dios no edifica la casa, en balde trabajan los que la edifican. En balde ese hombre agarró y sembró los palitos y puso las hojitas y puso su techado de palma. De en balde, ¿por qué? Porque al ratito estaba exactamente igual, sin techo que le cubriera, sin casa donde habitar. Entonces, nosotros sabemos que Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestra casa. Si nosotros no ponemos el fundamento de Cristo en nuestro hogar, si no llevamos la presencia de Dios a nuestro hogar, en balde nos estamos esforzando, en balde estamos gastando nuestras energías, porque ¿sabe qué? Que al cabo de un rato vamos a estar exactamente en las mismas condiciones. Usted se va a cansar de hacer, y al ratito va usted a ver y está exactamente igual. Dice Salomón en sus textos, vanidad es el hacer del hombre. Vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque se esfuerza, está día duro trabajando y al final, ¿qué quedó? Nada. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida por nuestro hogar es llevar la presencia de Dios. Es llevar la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestro hogar. Cuando nosotros estamos ahí cimentados en la roca, aunque venga lo que venga, nada nos va a mover. ¿Por qué? Porque Él es, ¿verdad?, el que va a sustentar, el que va a quitar todo aquello que quiera venir a estorbarnos, así como esa roca, esa casa en la roca, vendrán los problemas, vendrá el viento y nada nos va a mover. Me acuerdo de un hombre conocido de todos, un tal Pedro, que un día está en una barca y ve a Jesús que viene caminando por el lago, por el mar. Y primero dijeron, fantasma. Y Jesús les dijo, no, soy yo. Y dice, Señor, si eres tú, permíteme que vaya caminando sobre el agua. Dice, ven. Y dice la palabra que Pedro sacó un pie de la barca, vio que no se hundía, sacó el otro y empezó a caminar. Pero dice que un fuerte viento empezó a soplar y entonces él puso atención al viento y de repente sintió que se ahogaba. Y entonces empezó a gritar, Señor, Señor, me ahogo. Y Jesús fue y le dijo, ¿verdad? ¿Por qué, hombre de poca fe, por qué dejaste? ¿Verdad? ¿Por qué dudaste? Si nosotros no estamos bien cimentados en el Señor, si el Señor no está construyendo nuestras vidas, ese viento, esa situación que viene en nuestras vidas nos va a hacer dudar. Nos va a hacer tambalear y va a hacer que nosotros caigamos nuevamente. ¿No? Si nosotros no permitimos que Dios sea quien cimente nuestras vidas a través de su palabra, seremos como el hombre insensato que construyó sobre la arena y el viento nos va a tirar. El agua, los problemas, las situaciones van a venir y nos van a arrastrar. Pero si nosotros permitimos que Dios sea el que edifique nuestras vidas a través de su palabra, entonces seremos como el hombre sabio, porque esa casa va a estar construida sobre la roca, porque esa casa no va a caer. Venga lo que venga. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada nos va a separar cuando nosotros estamos firmes. Cuando Dios es el que está edificando nuestra casa. Después dice en la segunda parte de este versículo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tú estás cuidando a tus hijos. Tú estás ahí pendiente.
de quién son sus amigos, con quién van, con quién vienen, a qué hora sale, a qué hora regresa. Estás como guardia, cuidando que el devorador no se devore a tus pollitos, ¿no? Que la zorra no venga al gallinero a llevarse a tus pollitos. Pero dice la palabra de Dios, si Él no es quien guarda la casa, la ciudad, de en vano está la guardia. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, ¿cómo Dios va a guardar a tus hijos? Primeramente, orando por ellos. Tú tienes que empezar a levantar a tus hijos en oración. Y Señor, guárdalos. Y Señor, cuídalos. Y Señor, llévalos por tus caminos. Y si anda perdido, Señor, tráelo a ti. Endereza su camino. Tráelo. Muévelo a ti. Yo recuerdo la historia, nos contaron hace algún tiempo, de una muchacha, hija de un matrimonio cristiano, que quería ir a un concierto de rock. Y se salió a escondidas de su casa y se fue al concierto con unas amigas. Y al final del concierto sucede que pues el grupo, ¿verdad?, desde allá estaba viendo y les decía a su staff, mira, trae aquella muchacha, ¿sabes? Y las llamaron para la celebración después del concierto. Este grupo era un grupo satánico que estaba metido en el satanismo. Y ahí en los camerinos estaba una bruja, que precisamente era quien dirigía tras bambalinas todo eso, ¿no? Dice en el testimonio que esta chica, cuando venía con su amiga, iban a entrar ahí al camerino, esta mujer se para y le dice, no, tú no. Y ella preguntó, ¿por qué no? Dice, tú no. Dice, porque tú no perteneces a este lugar. La amiga entró, pero ella no entró. Se fue a su casa. Le contó a sus papás. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que vio la presencia de Dios sobre la vida de esta muchacha. ¿Por qué? Porque sus padres habían estado orando y orando. Señor, libra a mi hija, guárdala de las malas compañías, de toda obra de Satanás, todo hombre o mujer que quiera venir a lastimarlo, a hacerle algo. Señor, guárdala. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios la guardó. Pero no solo es suficiente con orar por nuestros hijos. Nosotros tenemos que inculcar el conocimiento de Dios. Porque si tú nada más oras por ellos, pero si ellos no conocen y no tienen el temor de Dios, ellos van a ser atraídos fácilmente hacia el mundo, por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Pues porque este mundo es atractivo para los jóvenes, desgraciadamente. Para estos jóvenes ahora ofrece muchas cosas que son atractivas para ellos. Pero cuando tú estás en el conocimiento de Dios, a pesar de todo lo que te atraiga del mundo, puedes estar firme. Yo particularmente puedo dar testimonio de esto. Mis padres desde muy pequeño me inculcaron la palabra de Dios. Fuimos a la iglesia mucho tiempo, aunque yo me haya separado después de ella por un tiempo.
pero íbamos, la escuela dominical. Y siempre, yo recuerdo, mi papá me regaló una Biblia que le acabo de regalar yo a José. Y esa Biblia siempre me acompañó. Iba y venía. A veces ni la abría, pero esa Biblia iba y venía. Y esa Biblia a mí me daba testimonio de que hay un Dios. De que lo que yo había aprendido cuando era niño, ¿verdad?, ahí estaba guardado. Y esa Biblia me acompañó, y no les digo que no me equivoqué muchas veces. Hice cosas que no debí de haber hecho. Mas, sin embargo, no hice otras de las cuales yo estaba consciente que no estaban bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba guardada. Y dice aquí la Escritura que la palabra de Dios es como espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de nuestros corazones y nuestros huesos. Y ahí se aloja. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo, después de un tiempo, dice que Él la prospera y da fruto. Mira, si tú no ves hoy en tu hijo algo, tú no dejes de orar por él y de hablar la palabra. Porque a su tiempo, la palabra va a producir en él el fruto deseado. La palabra de Dios no vuelve vacía, dice, sino que hará aquello para la cual Él la envió y la prosperará. Entonces, necesitamos nosotros como padres orar por nuestros hijos. Y necesitamos edificarlos en la palabra. Dios a su pueblo le dijo, mira, escribe la palabra en tus dinteles, ¿no?, en tus puertas. ¿Para qué? Para que te acuerdes, para que les enseñes, les recuerdes del Dios que les sacó de Egipto. Dios lo estableció así desde el principio. Los padres tenemos la obligación y la responsabilidad delante de Él de enseñar la palabra de Dios. Yo muchas veces, hoy, delante de ustedes, les confieso, muchas veces cuando yo fui pastor de jóvenes, ¿cómo me peleé con los papás? Porque le dejan el trabajo de la enseñanza de la Escritura a los hijos al pastor. Y no es así. Es responsabilidad de los padres primeramente. El pastor viene sobre esa semilla que ya está sembrada, simplemente viene a regar. Dice la palabra de Dios, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Sí? Pero quien debe de sembrar la semilla, en este caso primeramente son los padres. Y el pastor solo viene a regarla, a cuidar a esa semilla, a que esa semilla crezca, que cuando sea un tallito, ¿verdad?, a ver qué quiere lastimar a esa plantita, pues hay que cuidarla, hay que ponerle sus cerca, hasta que vea que va creciendo, hay que podarla, hay que fertilizarlo, hay que hacer, a fin de que al cabo de un tiempo dé fruto. Pero la semilla es responsabilidad de los padres sembrarla. Y muchas veces me peleé yo con los papás por eso. ¿Por qué? Pues porque sí, le dan la responsabilidad de los hijos al pastor. Cuando no, debe ser el propio padre el primero en sembrar la semilla. Y el pastor simplemente viene a complementar el trabajo del padre. Imaginemos a Moisés con una congregación de 1 millón de personas, enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles. Sí lo hacían,
Pero cuando él, está escrita ahí en la palabra, él dijo, Dios manda que tú, ¿verdad?, escribas la palabra ahí en los dinteles de tu puerta, que tú seas quien enseñes a tus hijos, que tú les recuerdes a ellos acerca de todas estas cosas. Entonces, ¿verdad? Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros tenemos que poner todo eso en las manos de Dios. Dice, por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Voy a leer la otra traducción. Dice, en vano se levantan temprano y se acuestan tarde, comiendo el pan con dolores. Así Él concederá el sueño a sus amados. Mira, en balde trabajarías de sol a sol si Dios no está contigo. Si Dios está contigo, ¿verdad? Si tú pones primeramente a Dios por sobre todas las cosas, vas a ver que no necesitas trabajar de sol a sol. Porque Él, lo que tú hagas, se lo prospera y dice, bueno, como tú eres mi hijo amado, porque tú vienes todos los días conmigo, porque tú me sigues, porque tú estás obedeciendo mi palabra, pues yo voy a bendecirte, ¿verdad? Yo no quiero, porque Dios no quiere, que nosotros descuidemos a nuestras familias. Dios no quiere que nosotros lleguemos a nuestra casa cansados, sin ganas de hacer nada y no poder entonces pasar un tiempo con nuestra familia. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, si tienes un trabajo, vayas, hagas tu trabajo, Él te prospera, Él te bendice. Hablábamos, ¿verdad?, que de un José, que dice la palabra, que lo que ponían en manos de José, Dios lo prosperaba. Y entonces Potifar veía, pues lo puse a cargo de los graneros y los graneros multiplican. Lo pongo a cargo del ganado y el ganado se reproduce. Lo pongo a cargo de mi casa y mi casa está bonita. ¿Por qué? Porque a la gracia de Dios. Entonces, si tú pones a Dios primeramente por sobre todas las cosas, Dios, el trabajo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. Y tú vas a ver y vas a decir, wow, yo pensé que me iba a llevar más tiempo. Ya terminé. Yo pensé que me iba a llevar más recursos. Me alcanzó y me sobró. ¿Por qué? Porque el favor y la gracia de Dios están contigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Dios te bendice de esa manera y entonces tú tienes tiempo. Dices, bueno, ayer estábamos hablando, mediodía, ya terminamos lo que teníamos que hacer. Pues gloria a Dios, pues vamos a pasar este tiempo, ¿verdad? Yo en mi caso, bueno, salí un rato con mis hijos aquí a que estuvieran con las bicicletas en lo que yo estaba estudiando la palabra. Dios nos bendice de esa manera. Dice, ok, tú tienes que hacer esto. Bueno, a ver, te voy a esforzar, te voy a ayudar, te voy a dar la sabiduría y el entendimiento para que lo hagas más rápido, sin que te canses tanto. Y entonces después tú vas a tu casa, pasas un tiempo con tu mujer, pasas un tiempo con tus hijos, disfrútalos, ámalos, compárteles, enséñales la palabra, la escritura. Y después dice, yo daré el sueño a mi amado. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar el reposo que necesita tu cuerpo y tu alma. Las preocupaciones que están en tu vida, tú tranquilo, tú duerme. Yo me hago cargo. Decía Jesús, de en vano se afanan por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Tú no te preocupes por el día de mañana. El día de mañana, Dios se encargará del día de mañana. Tú disfruta, porque hasta eso, disfruta el día de hoy. Hoy es un día que Dios te regaló, porque mañana no sabes, dice la palabra. Aquellos que dicen, no, pues es que mañana iremos y mañana venderemos y mañana comerciaremos y hacemos y tal. Dice, no sabes siquiera si el día de mañana vas a estar vivo. Disfruta el día de hoy.
Hoy es el día que el Señor te regaló. Hoy es el día que el Señor te dio vida, paz, salud. Disfrútalo. Si tienes que trabajar, bueno, trabaja. Y hazlo lo mejor que puedas, porque dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. A través de nuestro trabajo nosotros damos testimonio de quiénes somos. Escuchábamos el testimonio del hermano Ángel que decía, bueno, muchas veces yo tuve que dar mi trabajo y no cobrar con tal de que el cliente quedara satisfecho. Dice, y perdía, no, al contrario, ganaba. ¿Por qué? Porque ellos me recomendaban a otros. Y ahí era donde venía la recompensa. Lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y eso da testimonio de quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. Hay un dicho, últimamente en televisión, que dicen que el nuevo significado de hecho en México. Porque antes, o bueno, esa idea se tenía, ¿no? Los mexicanos hacen todo así nomás. Ahí se va. No, pues se rompió este. Pégale un chicle. Ahí, allá agarro. Dale, no le muevas. ¿Funciona? Sí, ok, no le muevas. No funciona. ¿Qué le moviste? Eso es una mentalidad que a veces hay que cambiar. Bueno, no, a veces hay que cambiar. De hacer las cosas ahí se va. Nosotros todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Sí? Dicen por ahí, viene a la primera. Entonces, si Dios nos bendice con este día, si Dios nos regala este día, tenemos que trabajar, trabajemos, disfrutémoslo. Al cabo de un rato, ya cuando es hora de descansar, pues aprovechemos y disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ahí continúa el Salmo, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tus hijos son un regalo de Dios. Amén. Dice herencia de Jehová. Es parte de la herencia que Dios te da en esta tierra. ¿Sí? Una herencia, uno no la tira. ¿O a quién le dan una herencia y la tira? ¿A quién le dan una herencia y la golpea? ¿La destruye? ¿La regala? ¿La vende? Bueno, tal vez. Depende. Si es un buen negocio, una herencia, pues la vendes, ¿no? Pero bueno, algo que te ha sido dado de gracia, lo cuidas. Dice entonces la palabra que herencia del Señor son los hijos. Entonces tus hijos son un regalo de parte de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado. Disfruta un regalo. ¿Qué hace un niño con un regalo? Ve, lo desenvuelve y empieza a jugar y para aquí, para allá, y lo cuida y lo pone y al ratito otra vez regresa. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Un regalo que Dios te ha dado. ¿Cuántas mujeres, hombres, matrimonios sufren deseando un hijo? Tú los tienes, disfrútalos. Tú lo tienes, bendícelo. Tú lo tienes, da gracias a Dios porque lo tuviste. Yo recuerdo, recién casados, nosotros no podíamos tener hijos. Intentábamos y no podíamos. Y ya después de tantas, ¿verdad? Delante de Dios dijimos, Señor, si no nos vas a dar hijos, ok, no nos des hijos. Pero ya, quita eso de nosotros.
Y en esos días, o tal vez ese día, ¿verdad? 40 días de ayuno. Ajá, y 40 días de ayuno después, nos enteramos que ya mi esposa estaba embarazada de José Daniel. Y bendición ha sido en nuestras vidas. Igual que Yasha, ¿no? Yasha también no lo planeábamos. Pensábamos esperar un poquito más, pero bueno, Dios le dio y ha sido también una gran bendición para nuestras vidas. Nos hacen pelear, nos hacen de todo, pero son niños. Hay que aprender a entender esas cosas. Aunque nosotros quisiéramos que ya fueran de un pensamiento más grande, ¿verdad? Más maduro, pero bueno, es un proceso. Yo tengo que disfrutarlos ahorita, a esa edad. Todavía me quedan algunos años de disfrute. Porque el día que ellos decidan casarse, pues ya como dicen, serán harina de otro costal. Entonces yo ya los disfrutaré de otra manera. Y tal vez me toque disfrutar a los nietos. Y recibirlos en casa, atenderlos, apapacharlos. Pero bueno, ya es una relación diferente. Pero mientras yo tengo a mis hijos, ¿verdad? Yo tengo que aprovecharlos, bendecirlos. Yo tengo que cuidarlos, proveerles. Porque también dice la palabra que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, mi función aquí como varón de la casa, pues es la de provisión. Pero también de la provisión viene la protección. Y dentro de la protección, pues precisamente está esa, ¿no? El pasar tiempo con ellos. Porque estoy viendo yo ahorita en la escritura que de en balde está que yo esté cuidando quienes que si yo no inculqué antes, no puse en ellos algo que los esté guardando y cuidando, que es la palabra. Se dice muchas veces que las muchachas que salen de sus casas a temprana edad, no todas, pero sí en muchas ocasiones, y que reciben maltratos del marido, ¿sí? Que viven con una persona o bajo violencia en un hogar, es porque les faltó la imagen paterna que les diera la seguridad para que el día de mañana, cuando ellos buscaran una pareja, buscaran a alguien conforme a esa imagen. Entonces, muchas veces cuando el padre, ¿sí? Ahora le estoy hablando a los papás y a mí mismo, cuando no ponemos, ¿verdad?, ese cuidado en nuestros hijos, en nuestras hijas, corremos el riesgo de que el día de mañana salgan buscando lo que no encontraron en casa, una imagen paterna. Muchas veces lo que están buscando es un padre que no tuvieron en casa. Y a veces soportan muchas cosas precisamente por eso, porque nunca tuvieron una imagen que les diera la seguridad, la firmeza de quiénes son ellas, ¿no? Que son, ahora sí, las princesas. ¿Por qué? Porque la escritura dice así, ¿no? Trata a la mujer como un vaso más frágil. Entonces tenemos que enseñarle todas esas cosas. Pero esa es función de quién, de las mamás, ¿no? Del papá. Bueno, los dos, pero siempre el papá tiene que estar ahí, dando esa firmeza, esa fuerza, esa fortaleza al corazón de la mujer. Bueno, versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Dice la escritura en este salmo que tus hijos son como una flecha. Una arma. ¿Por qué? Porque en el momento de las situaciones difíciles, en mi caso todavía están chiquitos, ¿no? Pero ya cuando los hijos han crecido, cuando los hijos están un poco mayores, por eso dice tenidos en la juventud, está hablando de alguien que ya está más grande. Ese hijo
¿verdad? Te va a ayudar. No por obligación, por amor, por agradecimiento, por lealtad. ¿Por qué? Porque tú supiste ser un buen padre, porque tú supiste ser una buena guía, ¿no? Porque tú le enseñaste las cosas que tenían que hacer. Y ya cuando llegó el tiempo en que el muchacho creció, ahora él les ayuda en tu hogar. Muchas veces se ve jóvenes que en lugar de desear quedarse en su casa, están deseando salir de sus casas. Y ante la primera oportunidad que encuentran, salen corriendo. ¿Por qué? Porque en el hogar no encontraron lo que ellos necesitaban. No encontraron tal vez el amor. Miren, el dinero va y viene. Pero lo que fundamenta la vida de una persona, entre ellas es la palabra de Dios y el amor que hay. ¿Sí? Cuando hay amor en un hogar, cuando hay amor en una familia, júrenlo que esos hijos van a permanecer. Pasará el tiempo, pero esos hijos se mantendrán. Harán sus casas, harán sus familias, pero regresarán de vez en cuando a visitar, ¿verdad? Dijeran por ahí a los viejos, a ver cómo están. ¿Por qué? Porque ellos encontraron ahí en ese hogar, en esa familia, algo que los sustentó. Entonces, dice, son como saetas en mano del valiente. Tenemos que ser valientes para hacer estas cosas. Dice mi pastor, el evangelio es contracultura. ¿Por qué? Porque el mundo es una cultura. Nosotros somos una contracultura, porque nosotros no vamos conforme al mundo. Nosotros vamos en un pensamiento diferente, en un pensamiento conforme al corazón de Dios. Entonces, a veces la cultura nos ha dicho a los varones, pórtese como machito, no llore. ¿Por qué le tiene que mostrar a la mujer? Debilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto? Ahí va el esposo y la mujer como 20 metros atrás. Están llevando las cosas, los niños. Y... ¿por qué? Porque es la cultura. Pero Cristo es contracultura. Y nos dice que hombre y mujer somos iguales. Y mire que el hecho de agarrar un biberón y dárselo a su hijo, no le quitan nada. Yo lo hice con mis 2 hijos. Les cambié los pañales. No me quitaron nada, no he dejado de ser hombre por él. Puedo agarrar una escoba, barrer. Si de repente hay muchos trastes sucios, acompañar a mi esposa y lavarlos. Que si de repente lava la ropa, bueno, la lava en la lavadora, ¿verdad? Pero pues meterla ahí. Y no me quita nada. Oh, sí, ya me vieron tendiendo ropa también. Y no me ha quitado nada. ¿Por qué? Porque eso no me hace ser varón. Eso no me hace ser hombre. Ni me hace más hombre ni menos hombre. Lo que me hace hombre es lo que dice aquí la Escritura. Amén. Un valiente, dice. Aquel que se pone en la brecha. Aleluya. Aquel que está cuidando de sus hijos. Aquel que está trayendo provisión a su familia. Aquel que está guardando.
aquel que está educando, aquel que está levantando. Eso es lo que hace un hombre. Entonces, los hijos son saetas, son flechas en manos de un valiente. Y para que una flecha dé en el punto, en el objetivo, el que la tira tiene que ser un diestro. Entonces nosotros tenemos que aprender también. Si tú quieres que tu hijo llegue a un cierto lugar, tú has puesto un objetivo para la vida de tu hijo. No necesariamente que tú le digas, tú tienes que ser un abogado, tú tienes que ser un licenciado. No. Yo quiero que sea un hombre de bien. Yo sea un hombre trabajador, que sea esforzado, que sea un hombre que no engaña a su mujer. Alguien que provea en su casa, que sea responsable de su casa. Entonces tú como valiente, tú tienes que enseñarle, tú tienes que apuntar bien y tú tienes que lanzarlo para que haga eso. Para que llegue a la meta, para que llegue al punto en donde tú quieres que él llegue. Mucho de lo que haga tu hijo va a depender de lo que tú le enseñes. ¿A dónde va a llegar a tu hijo? Depende de qué le enseñes tú. El ejemplo de los padres siempre se manifiesta en los hijos. Hace unos días escuchaba también como un reportaje. En una ciudad dice que había 10 cárceles en algún determinado momento. Y después de un tiempo fueron y ya no había 10, ya había 100 cárceles. Y entonces fueron y preguntaron, un grupo obviamente de creyentes, hablaron y les preguntaron, queremos de los que están aquí que levanten su mano, ¿quién de sus papás estuvo en la cárcel? Y dice que más del 50, 60% levantaron su mano. Siguieron el ejemplo de sus padres. Dice también hay en algún estudio que hicieron en Estados Unidos acerca de una familia, un hombre, un creyente, un hijo de Dios, y siguieron su genealogía. Y entre su genealogía se encontraba gente importante en el área de la política, en el área de la economía, en las artes, en el evangelio. Y ahí estaban. Y después buscaron una persona no creyente, ¿verdad? Un matón o asesino, y entre su genealogía encontraron, ¿verdad?, asesinos, ladrones, todo ese tipo de gente. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo de los padres los heredan los hijos. Entonces, nuestro hijo es una saeta en nuestras manos y nosotros sabemos hacia dónde la lanzamos. Queremos que caiga en un buen objetivo, nosotros tenemos que apuntarlo bien y lanzarlo. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar el impulso, la fuerza, para que logre no lo que nosotros queramos, lo que Dios quiera que sea. Pero con un buen ejemplo, con una buena cimentación, que es la palabra de Dios. Y finalmente vamos a terminar entonces, versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado, dichoso, bendecido.
No por ello está hablando que nosotros tengamos muchos hijos. No. Los que Dios nos ha dado. Pero que el día de mañana, que no vengan a nuestra casa, ¿verdad? Que no vengan dice porque enemigos en la puerta, es decir, vinieron los enemigos. Que no vengan, ¿verdad? A decirnos, mira, tu hijo esto. Vimos a tu hijo allá. Vimos a tu hija allá. Mira que está haciendo esto. Mira que está haciendo aquello. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si nosotros hacemos esto, si guardamos, si cimentamos, si proveemos, si amamos, si cuidamos en todos los sentidos a la herencia que nos ha dado Dios, a nuestros hijos, dice que el día de mañana nosotros no seremos avergonzados. Yo quiero el día de mañana, ese es el deseo de mi corazón, y el día de mañana me digan, miren, ese es el papá de José Daniel, ese es el papá de Yasha. Que tengan en buen nombre, en buena estima a mis hijos. Y no que me digan al rato, no, es que ese es el papá del revoltoso. ¿Qué? No, Dios mío, no. Por eso digo, yo deseo, al contrario, ¿no? Que cuando digan, es el papá de fulanito de tal, es porque digan, es ese ejemplo, ese muchacho, ¿verdad? Que es así, ya están hablando bien de él, ese es su papá, esa es su mamá. No es, a veces yo me enojo con mis hijos. Dice la palabra, airaos, mas no pequéis. Sí, me enojo con ellos, a veces los tengo que disciplinar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña eso. Es cierto, yo tengo que amarlos, yo tengo que cuidarlos, yo tengo que proveerles, pero también dice la palabra que el que ama, disciplina. Entonces, parte del proceso que nosotros tenemos que seguir como padres, aparte de todo eso que ya hablamos, es saber cuándo y cómo disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque a veces es necesario, ¿verdad? Que cuando se salen del redil, pues hay que jalarlos y volverlos a meter. Y ponerlos, ¿verdad?, en el camino en el cual nosotros deseamos que anden. Porque finalmente Dios nos pedirá cuentas de nuestros hijos. Dios nos dirá, puse esta herencia, ¿qué hiciste con ella? Jesús habla en una parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dios nos ha puesto hijos como herencia y Dios nos va a pedir cuentas por ellos. ¿Qué hiciste con el regalo, con la herencia que yo te di? Entonces nosotros tenemos que dar buenas cuentas. Así como esos que dijeron, bueno, tú me diste 5, yo te doy 10, tú me diste 2, yo te doy 4, ¿verdad? No seamos como el otro que, bueno, pues tú me diste 1 y lo guardé y lo escondí y aquí está. Que lo que Dios nos haya dado, nosotros lo acrecentemos. Entonces, este Salmo 127 nos habla precisamente, tal vez usted nunca lo había visto así, pero nos habla del hogar, de la familia. Como Dios, si no está Dios en la familia, si no está Dios en el hogar, en vano todas las cosas. En vano que nos esforcemos trabajando, en vano que estemos detrás de ellos. Si no es Dios quien edifica la casa, en vano. Entonces, ¿estamos a tiempo todavía? Que sea Dios el que cimiente nuestros hogares, el que
llene nuestras casas, el que sea guardando nuestras familias. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces, dar gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos hablaste el día de hoy, Señor. Dios, también yo recibo esa palabra, Señor. También yo la aplico, Señor, a mi vida, Dios. Señor, perdónanos, padres, que nos hemos equivocado a veces, Señor, buscando esforzarnos por nuestras fuerzas, Señor, poniendo, Dios, principalmente, o poniendo los ojos principalmente en otras cosas, Señor, y olvidándonos que lo principal eres tú. Porque dice tu palabra, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, Señor. Dios, si nosotros te buscamos primeramente a ti, si buscamos tu palabra, Señor, si cimentamos en tu palabra, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, Dios, tú, Señor, traerás todas las demás cosas en añadidura. Tú traerás paz, tú traerás gozo, Señor. Tú nos bendecirás con el bien de tu casa, Señor. Dios, podemos ver tu lluvia, Señor, temprana y tardía sobre nuestros hogares. Podemos ver, Señor, cómo tú bendices, Señor, nuestra simiente, Padre, y tú la prosperas y tú la llenas, Señor, de gozo, Dios. Y Dios, con los hijos que tú nos has dado, Señor, cómo tú, Dios, los haces crecer, los fortaleces en ti, Señor, y los usas. Padre, pero todo tiene que originarse en nosotros, Señor, los padres. Nosotros tenemos que ser, Dios, los primeros. Nosotros tenemos que ser los que se pongan en la brecha, Señor. Nosotros tenemos que ser los que inculquen, Señor, eso en nuestros hijos. Padre, yo bendigo, Señor, cada hombre, cada mujer aquí presente, Señor. Dios, bendigo, Señor, sus casas. Padre, que esto que han escuchado el día de hoy caiga en tierra buena, en tierra fértil, Señor. Y que a partir de hoy, Dios, cada hogar de esta iglesia, Señor, cada familia de esta iglesia, Señor, sea cimentada en ti, Padre. Dios, que tu palabra, Señor, sea, Dios, causa, motivo de reunión en cada hogar. Para estudiarla, para leerla, Señor, para escudriñarla, para aprender más de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en esos tiempos, Dios, de búsqueda, abriendo el entendimiento, Señor, trayendo, Señor, revelación de la misma, Padre, para que ellos puedan conocerte más y más. Dios, gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por tu pueblo, Señor. Seas tú, Señor, dándole sabiduría, Padre, a cada hombre y a cada mujer, Señor, para educar, Señor, a sus hijos. Asimismo a nosotros, Padre, para enseñarles todas las cosas y para que, Señor, no se pierdan, sino que sigan en tus caminos. Amén. Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén.